y la formación de su marca personal. Mónica es escribana y desarrolló su carrera durante un largo periodo en una gran empresa familiar. Por diferentes factores de la vida y sin esperarlo, a los 40 años se encontró buscando una nueva salida laboral. Nunca había soñado con el largo camino que iba a recorrer dedicándose al mundo del té, su gran pasión. A los 42 años estudió la carrera de sommelier de té, con una felicidad y motivación que siguen intactas al día de hoy. Su hobby es su trabajo, y ninguna tarea relacionada a su profesión es una carga. Siempre en constante exploración relacionada a su métier, es que sigue creciendo. Y eso la ha convertido en una de las grandes referentes de Uruguay y del exterior. Su entusiasmo la llevó a desarrollar sus propios blends y a crear la línea Sinfonía. Y ella, sin dudas, es responsable de que seamos cada vez más los amantes de esta milenaria bebida. Mónica adora su emprendimiento y no hay un minuto en el que no esté realizando algo vinculado a él. Su amor por su labor se transmite y con seguridad es la razón de su éxito. Si tu trabajo te enamora, eres una persona feliz. Tu análisis FODA. Quizás hayas escuchado sobre este ejercicio o incluso lo hayas elaborado para algún producto o servicio, pero probablemente nunca lo hiciste para ti. El objetivo es que al realizar un FODA personal, puedas detectar cuáles son tus fortalezas y debilidades, analizando así las amenazas y oportunidades que pueden hacer de tu trabajo tu felicidad. ¿Qué es el FODA? Fortalezas, oportunidades, desafíos, amenazas. Es una técnica que se utiliza para identificar las fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas de un producto, negocio o incluso de proyectos específicos. También es una herramienta muy útil en lo personal para la toma de decisiones. Aspectos negativos. Origen interno. Debilidades, carencias y limitaciones desfavorables propias. Aspectos negativos. Origen externo. Amenazas, factores externos desfavorables. Aspectos positivos. Origen interno. Fortalezas, características y habilidades favorables propias. Aspectos positivos. Origen externo. Oportunidades, factores externos favorables. Parece un instrumento simple, pero lleva tiempo realizarlo bien. Te permite ver con claridad tus ventajas y desventajas, así como captar con facilidad áreas de oportunidad y posibles amenazas. El análisis FODA, o DAFO, fue inventado en los 60 por Albert Humphrey, ingeniero químico estadounidense de la Universidad de Illinois. Humphrey, consultor de empresas, creó la matriz para averiguar las fallas en la planificación corporativa. FODA es un análisis de situación de un proyecto u organización. Hoy haremos este análisis de situación para tu autoconocimiento. Hay que analizar en forma interna tus fortalezas y debilidades y externa las oportunidades y amenazas en el mercado. Empecemos con tus fortalezas. Generalmente, nos es más difícil reconocer nuestras fortalezas que nuestras debilidades. Somos nuestros peores críticos. Dependiendo de nuestro nivel de autocrítica, esta etapa nos puede costar más o menos. Sea cual sea la razón, esta es la parte más difícil y la más importante, ya que conociendo bien tus riquezas, las podrás explotar a tu favor. Y conociendo bien tus fortalezas, lograrás destacarlas. Fortaleza personal es aquella cualidad que te hace sobresalir positivamente en algo. Las fortalezas son aquellas actividades que hacemos muy bien. Son las habilidades y capacidades especiales que tenemos para realizar tareas de manera fácil. También se les podría llamar dones. Hay personas que dependiendo del tipo de vivencias que han tenido, les puede resultar más fácil hacer una cosa que otra. Puede ser una virtud innata o que hayamos desarrollado o aprendido. Aptitudes positivas que tienen que ver con nuestra personalidad. Nuestras fortalezas personales son nuestro superpoder. Haz este ejercicio. Anota 10 fortalezas que se te vengan a la mente. Tus atributos positivos y aspectos que tengan que ver con tu personalidad y tus valores. Seguro que te costó un poco. Te pido ahora que agregues 10 fortalezas más. No te asustes, lo vas a lograr. En las clases y cursos, este es el momento en que me miran con incertidumbre y luego, viendo diferentes maneras para identificar más virtudes y fortalezas, empiezan a reconocerlas. ¿Cómo? El feedback. La palabra del otro es súper importante y generalmente no la recibimos porque no la pedimos. Te invito a que les mandes este mensaje de texto a 10 personas cuya opinión consideres importante. Hola, estoy haciendo un ejercicio de autoconocimiento para un trabajo. Te pido si puedes comentarme 3 fortalezas que destaques en mi personalidad. Muchas gracias. Tu opinión es muy importante para mí y siéntete libre de decirme lo que te parezca. Si piensan que es un chiste o que te volviste loco, les puedes aclarar que no, que estás en un camino de aprendizaje. Te van a sorprender con las respuestas y verás que muchas veces se repiten y siguen un mismo patrón. Es clave poder respaldar la fortaleza con una conducta para saber que es real. Por ejemplo, si digo que soy simpático, ¿qué conducta realizo para poder afirmar esta fortaleza? Me gusta estar con las personas. Soy sociable, siempre saludo y sonrío. Si soy servicial, ¿qué conducta en mi vida avala que soy así? Ayudo a los demás en tareas comunitarias. Colaboro y apoyo a quien lo necesita desinteresadamente. Otras formas de descubrir fortalezas. Algo que se te da fácil, que no te cuesta. Aquella tarea que haces sin esforzarte. Puede ser desde un don, como cantar, destacarte en un deporte, redactar bien o algo simple que disfrutes hacer, como organizar los encuentros con amigos. Algún comentario sobre una cualidad que siempre te elogian tus conocidos. Como mencioné antes, no es frecuente que nos alaben nuestras conductas positivas.
En especial es algo que tenemos que tomar en cuenta los padres, que siempre estamos para corregir y sin darnos cuenta, pueden ser más las veces que marcamos aquellos puntos a mejorar que las fortalezas. Lo digo desde mi experiencia personal, ya que con el fin de enseñarles lo que a mí me parecía correcto a mis hijos, les hacía notar más las áreas que tenían para optimizar que sus fortalezas. Grave error. Primero hay que destacar lo bueno, y luego ayudarlos con las debilidades. Todos necesitamos motivación y estímulo. Reconocer las fortalezas que no registramos porque son parte de nuestra personalidad y no las valoramos. Generalmente porque ni siquiera las identificamos y no sabemos que son una fortaleza personal. Sería de gran estímulo para el otro hacerle ver su lado bueno. Si tuviéramos en cuenta cómo influye a aportar devoluciones positivas a los demás, lo aplicaríamos constantemente. Si un amigo o compañero tiene un talento, por más obvio que sea, díselo. Te aseguro que le van a importar mucho tus comentarios y probablemente influyan en la percepción de sí mismo. Por ejemplo, el que siempre tiene buena onda y sabes que puedes contar con él. El que es reflexivo y consideras su opinión. El que tiene buen gusto y lo consultas para una compra. El que organiza las reuniones y lo hace desinteresadamente. El que es muy práctico y sabe darte la recomendación justa. Si tienes la oportunidad, te invito a hacerle notar este don, fortaleza, porque es algo que se le da bien y una virtud que tal vez no sepa que tiene. El mundo es redondo, y si generamos positivismo en los demás, también lo harán con nosotros y nos harán saber nuestros puntos fuertes. Te apuesto que, si empiezas a recibir comentarios positivos, te va a dar mucha confianza y pueden incluso cambiar tu actitud. Una tarea que te encanta realizar. Trata de identificar tanto en el trabajo como en la vida personal las tareas que más te gustan hacer. Organizar, pensar las ideas, ejecutar órdenes, conectar con otras personas. Las tareas que nos encomiendan o que debemos realizar y que disfrutamos son aquellas en las que somos buenos. Piénsalo. Aquí te dejo algunos ejemplos de fortalezas para que puedas identificarte. Resiliencia, capacidad de superar vivencias traumáticas. Valentía, fuerza de voluntad para llevar adelante alguna situación o acción. Empatía, participar afectivamente en los sentimientos de los demás. Sensibilidad, la capacidad de percibir estímulos internos y externos y reaccionar. Confianza, esperanza o fe en que algo suceda. Escuchar, prestar especial atención. No es lo mismo que oír. Intuición, habilidad para conocer o comprender algo de manera clara, otro sentido al que no solemos atender. Dulzura, suavidad, placidez y ternura. Optimismo, tendencia a juzgar los sucesos desde un aspecto más positivo. Simpatía, sentimiento de afecto hacia una persona o comportamiento que provoca una cercanía. Carisma, capacidad de atraer a los demás. Paciencia, capacidad de calma y tranquilidad para esperar. Oratoria, arte de hablar en público. Asertividad, habilidad que permite comunicar nuestros puntos de vista. Decisión, firmeza o determinación para hacer algo. Liderazgo, reunir las condiciones para ser un buen líder. Motivación, aumento de impulso necesario para actuar o realizar algo. Superación, capacidad de superarse a uno mismo. Compromiso, obligación que se contrae por realizar o finalizar algo. Responsabilidad, capacidad de tomar una serie de decisiones conscientemente y asumir todos sus efectos. Sinceridad, expresarse sin mentiras. Amabilidad, comportamiento caritativo hacia los demás. Creatividad, capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que suelen producir soluciones originales. Puntualidad, cuidado de hacer las cosas a su debido tiempo o de llegar a un lugar a la hora concretada. Perseverancia, firmeza y constancia en la manera de hacer o de ser. Tenacidad, fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir. Compañerismo, colaboración entre compañeros, sumar en vez de restar. Estas son solamente algunas de las fortalezas que podemos encontrar. Existe un sinfín. ¿Cuáles son las fortalezas imprescindibles en tu elección de círculo cercano? Debilidades. Esta parte es más fácil, quizás porque somos nuestros principales críticos. Y si te pido que hagas una lista de tus debilidades, la vas a hacer en menos tiempo que la lista que hiciste de fortalezas. Yo recomiendo no poner foco en las debilidades, pero sí identificarlas, reconocerlas y entender que son parte de nuestra personalidad y dependen de nosotros. Podemos trabajarlas y mejorar las que nos impiden avanzar. Las debilidades son lo contrario a nuestras fortalezas. Una debilidad personal es aquello que se nos resiste, que no se nos da bien hacer o una aptitud que no nos favorece. Pueden ser atributos que nos llevan a fallar en una área concreta de nuestra vida personal o profesional. Tareas en las que solemos meter la pata o en las que no tenemos gran habilidad. Lo importante es identificar aquellas debilidades que nos impiden progresar y mejorarlas para avanzar. Todos, absolutamente todos, tenemos fortalezas y debilidades. Lo importante es conocernos al 100% en forma objetiva, para mejorar aquellas debilidades que nos pueden perjudicar. Ejemplos. Si eres muy tímido y deseas trabajar en marketing y relaciones públicas, es importante que hagas lo que esté a tu alcance para superar la timidez, o por lo menos, que no se note. Cursos de oratoria, coaching, concurrir a eventos solo, aprender a interactuar libremente. No significa que haciendo esto se te vaya la timidez y te vuelvas extrovertido, porque es parte de tu personalidad. Pero si obtienes herramientas y trabajas en esta debilidad, vas a tener más confianza y mejorará tu actitud.
Si eres muy desorganizado y quieres trabajar en organización de eventos, es fundamental que aprendas trucos y tips de organización. Debes tener clara esta debilidad para trabajarla y superarla. Llevar una agenda digital y en papel, recordatorios en el celular, usar aplicaciones que te ayuden a recordar las tareas. Conozco a muchas personas que eran desorganizadas y que con trabajo y esmero no solo lo han superado, sino que ahora se definen como estructuradas y metódicas. Yo soy una de ellas. Es súper útil visualizar todo lo que tienes que hacer en una sola hoja. Uso el calendario digital, pero recomiendo mucho acceder a un planificador semanal en papel. Esto me ayuda a distribuir mejor mi semana y mis compromisos. Los hábitos se adquieren con constancia y disciplina. ¿Cuáles son las debilidades que me impiden lograr mis objetivos laborales? Escríbelas. Plan de acción. Prontos, listos, ya. En la marcha podemos cambiar cualquier conducta o por lo menos mejorarla. Es cuestión de actitud y ganas. Si ya identificaste qué es eso que te está frenando o sacando confianza, vamos a armar un plan para mejorar y que puedas sentirte más confiado. Ejercicio. Te dejo este cuadrante para que dibuja un cuadrante para que 1. Coloques en la columna de la izquierda la debilidad que deseas superar. 2. En la segunda columna, imagina qué podrías lograr si la mejoras. 3. En la tercera, qué acciones puedes realizar para atacar esta debilidad. 1. Debilidad a mejorar. Por ejemplo, mal orador, me cuesta mucho hablar en público. 2. Objetivo para mejorar. Por ejemplo, hacer buenas presentaciones frente a mis jefes y equipo de trabajo. 3. Acciones para mejorar. Por ejemplo, curso de oratoria, preparar las presentaciones con tiempo, practicar en mi casa la presentación. Ejemplos de debilidades. Nerviosismo, estado de inquietud o falta de tranquilidad. Indecisión, incapacidad de decidir. Complejo de inferioridad, sentimiento de valer menos que los demás. Egoísmo, atención desmedida hacia uno mismo. Tosudez, persona que mantiene y defiende sus ideas con obsesión y obstinación. Arrogancia, excesivo orgullo hacia uno mismo. Grosería, falta de respeto y atención. Impuntualidad, falta de confianza, pesimismo, tendencia a juzgar las cosas desde un aspecto más negativo. Ansiedad, estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y excitación, provocando una extrema inseguridad. Incredulidad, imposibilidad de una persona para creer algo que no experimenta o que no está demostrado. Falta de compromiso. Irresponsabilidad. Falsedad, lo opuesto a la verdad. Falta de concentración. Desorganización. Holgazanería. Inactividad o falta de ganas de desempeñar algo. Envidia. Sentimiento negativo por no tener algo que otra persona posee. Hipocresía. Actitud de fingir determinadas ideas que son absolutamente contrarias a las que en realidad se sienten. Avaricia. Deseo incontrolado de poseer riquezas para atesorarlas. Apatía. Estado de indiferencia frente a las personas. Alteración de expresión afectiva. Trabajar en tus debilidades te hará una persona más fuerte. Origen externo. Ahora vamos a trabajar en todo aquello que no depende de ti. Oportunidades y amenazas. Ya trabajamos todo lo de origen interno, fortalezas y debilidades personales que dependen 100% de ti. Ahora vamos a analizar situaciones en las que no tienes ninguna incidencia y que pueden ser una oportunidad o un gran problema para lograr tus objetivos. Estos factores tienen que ver con la economía, las tendencias en el mundo, la tecnología, el cambio climático, sobre los cuales no puedes actuar pero inciden directamente en tu vida. Para bien, como una oportunidad, o para mal, una amenaza. Depende del lado de la balanza y de tu trabajo o emprendimiento. El más claro de los ejemplos en estos últimos tiempos fue la pandemia por el coronavirus y cómo afectó de forma distinta a los diferentes sectores del mercado. Así como hay sectores que se vieron muy perjudicados, como el área turística y de organización de eventos, otros se beneficiaron de la situación, como la decoración, las clases online, la venta de equipamiento deportivo para el hogar o de equipos informáticos y muchos más. Hay que analizar la situación mundial y nacional, así como las tendencias, y cómo pueden incidir en tu camino laboral. Con seguridad alguno de estos factores está en tu lista. Situación económica del país y de los países limítrofes. Tendencias de consumo en algún rubro, decoración, moda, nuevos formatos de negocio, cambio climático, innovaciones tecnológicas, cambios de paradigmas, la competencia. Es muy importante tener en cuenta las oportunidades y la situación del mercado y qué tendencias se aproximan para adelantarnos y prepararnos. Si bien ya aprendimos que vivimos en un mundo volátil e incierto, debemos estar preparados para las oportunidades que se nos presenten. ¿Cómo afectan a tu sector? ¿Qué cambios se avecinan? ¿Cómo podemos prever qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo podemos prever qué va a pasar en el futuro? En la pandemia, las empresas que contaban con una estrategia desarrollada de e-commerce manejaron una gran ventaja competitiva frente a las que no la tenían. Mutar rápidamente según las tendencias del mercado también es un factor clave. Lo más constante en esta vida es el cambio. Heráclito. ¿Conoces el concepto buca? La noción de buca fue creada por la Escuela de Guerra del Ejército de La noción de buca fue creada por la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos para describir la situación del país después de la Guerra Fría. El término se empezó a emplear en los 90 en la estrategia empresarial y se aplica a todo tipo de organizaciones. Vivimos en un mundo volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. V. Volátil. U.
Incierto. Uncertainty en inglés. C. Complejo. A. Ambiguo. Luego de la pandemia lo tenemos más presente que nunca. Las organizaciones en alguna medida fueron afectadas, aun aquellas que pensaban tener todo cubierto. Ya no hay un trabajo que sea 100% seguro. Las industrias mutan permanentemente y también los puestos de trabajo. Los cambios son constantes, por lo que debemos estar preparados para ellos y adaptarnos rápidamente. ¿Estás atento a las oportunidades? Me quiero detener en este punto porque es verdad que existen oportunidades que nos caen del cielo, que son azarosas, pero hay otras que podemos salir a buscarlas y empujar un poco para que sucedan, ir por ellas en vez de esperarlas y estar atentos cuando aparecen en nuestra senda. Y obviamente, no dejarlas pasar. Un ejemplo es un universitario que haya tenido la suerte de estar en el lugar y momento indicados para obtener ese cargo que aspiraba o ansiaba obtener. Un docente o un compañero que trabajan en esa empresa pueden pensar en él para dicho puesto de trabajo. Otro camino no es solo estar atento a la oportunidad, sino hacer lo posible para que suceda. Si te interesa trabajar en ciertos rubros o cargos, deberías estar en la búsqueda activa de estas propuestas. ¿De qué manera? Siguiendo las páginas y cuentas en redes sociales de las empresas del rubro, manteniendo actualizado tu perfil de LinkedIn y el currículum orientado a ese sector, teniendo en consideración los requerimientos del cargo, contactándote con referentes que trabajan en el área, analizando qué estudios específicos son imprescindibles y capacitándote. Y lo más importante, creer en ti y en que lo vas a lograr. ¿Cómo está tu casa? Otra forma de visualizar la diferencia entre los factores internos y externos es la imagen de tu casa. En este caso, tu casa eres tú. Debes entender que hay factores sobre los cuales puedes trabajar y otros que son ajenos a ti, aunque debes estar atento. Al realizar el FODA personal, uno de los errores más comunes es confundir los factores externos con los internos. ¿En qué me voy a enfocar? Obviamente en lo que puedo y debo cambiar. Factores externos, oportunidades, amenazas. Factores externos, oportunidades, amenazas. Factores internos, fortalezas, debilidades. Capacidades, tecnológicas, geográficas, legales, de mercado. Empresa SA. Tú. Atención. El FODA personal es como una foto de una persona en un determinado momento. Cambia constantemente según el objetivo y la razón por la cual lo hace. Variará dependiendo de si lo realizas para un propósito personal, para un trabajo o para tu emprendimiento. Cada situación es diferente. No es lo mismo realizar un FODA para un cargo que para otro, o para una situación en particular. Ejemplo. Si hago un FODA para analizar la viabilidad de un proyecto o emprendimiento, va a variar mucho de un FODA que realice para un cargo en una empresa. Los factores externos a considerar serán diferentes, así como mis fortalezas y debilidades para estos distintos escenarios. Un buen ejercicio para tu marca personal es que establezcas metas a corto y mediano plazo y realices el FODA cada año para analizar la situación actual y ver cómo estás. Es una excelente herramienta para poner foco en dónde tienes que mejorar. Quizás vayas trabajando algunas debilidades que pronto no van a estar más en el cuadrante. Imagina un FODA de una persona que trabaja en moda, por ejemplo, antes y después de la pandemia. Su situación es totalmente diferente. Cambiaron los paradigmas y hábitos de consumo, por lo cual se modificaron las reglas de juego. A mí me gusta emplear uno muy visual. Recuerda que no es necesario poner todos los puntos, sino los que inciden en tu objetivo. Por ejemplo, si eres un buen cocinero y estás armando un FODA personal para un trabajo que no esté relacionado con la cocina, no es una fortaleza significativa para este análisis. Resumen de tu FODA. Mis fortalezas que voy a resaltar. Mis debilidades que quiero mejorar. Las amenazas que pueden impedir mis objetivos. Las oportunidades que tengo que aprovechar. Ahora, sintetiza tu FODA en un cuadro. Aspectos negativos, origen interno, debilidades. Aspectos negativos, origen externo, amenazas. Aspectos positivos, origen interno, fortalezas. Aspectos positivos, origen externo, oportunidades. La fuerza de las habilidades blandas. Menos titulitis, más valor. Esto afirma Borja Castelar en su último libro Tu futuro trabajo. Castelar es español y vive en Brasil, donde trabaja como consultor. Tuve el placer de conocerlo en el seminario de marketers en Uruguay. En su charla habló de lo rápido que cambia el mundo y cómo los conocimientos también se desactualizan, cada vez con mayor velocidad. Lo que aprendes hoy se desactualiza en 5 años. Según Castelar, hay 3 acciones que aseguran el éxito. 1. Abrazar el aprendizaje continuo. Debemos ser eternos aprendices. En este mundo que vivimos, va a ser necesario reciclarnos varias veces. 2. Invertir en potenciar tu marca personal. Diferenciarte de los demás. Trabajar en tu red de contactos, que es por donde te van a contratar. 3. Darles suma importancia a las habilidades blandas. En los institutos de enseñanza no se aprenden estas habilidades humanas, que son las que hacen la diferencia al momento de emprender y obtener el éxito. El profesional o emprendedor que cuente con las habilidades de la comunicación, creatividad, resiliencia y colaboración tiene mayores probabilidades de triunfar. Su conferencia me dejó pensando muchísimo y me formulé estas interrogantes. ¿Cuándo es que nos enseñan las habilidades blandas? ¿Cómo detectamos las que son fundamentales para emprender? ¿Cuándo reconocemos aquellas que deberíamos mejorar? Ahora te pregunto a ti, ¿podrías calificar cómo te consideras del 1 al 10 en los siguientes aspectos? Comunicación, creatividad, resiliencia, colaboración, flexibilidad,
motivación, paciencia, persuasión, resolución de problemas, trabajo en equipo, gestión de tiempo. Las habilidades blandas son difíciles de evaluar y su puntuación es muy subjetiva. Tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás. En cambio, las habilidades técnicas son las que aprendemos en las aulas o en los libros y son fáciles de medir y evaluar. Darte un puntaje en el aprendizaje de un idioma sería mucho más fácil que darte un puntaje por tus vínculos sociales. Son factores subjetivos y difíciles de medir. En general, cuando hablamos de otra persona y la huella, marca personal que nos deja, solemos pensar en las habilidades blandas antes que en las técnicas. ¿A ti te pasa? Volveremos a hablar de las habilidades blandas en el capítulo 7 destinado a los emprendedores. Capítulo 3. Tu estrella.